Este es mi examen argumentativo y mi nombre es Julio Valdés. Soy del grupo 5 y voy a empezar leyendo las preguntas y las voy respondiendo. Primera pregunta, ¿de cuántas celdas elaboraste o diseñaste la batería y qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, nuestro circuito está diseñado a partir de 9 celdas. Esto es debido a que simplemente una celda genera muy poco voltaje como para ser usado. Segunda pregunta, en caso de ser más de una celda, ¿las conectaste en serie o en paralelo? Argumenta de manera clara por qué elegiste esa configuración. Bueno, como dije antes, una sola celda no genera el suficiente voltaje. Entonces lo que hicimos fue conectarlas en serie de tal manera que sumaran los voltajes, ya que si las conectáramos en paralelo el voltaje siguiera siendo el mismo y pues no tuviera sentido ponerlo en paralelo. Tercera pregunta, ¿en base a qué elegiste los materiales utilizados en tu diseño de construcción? Bueno, nuestros materiales fueron elegidos en base a su facilidad de conseguirlos, ya que fueron zinc como ánodo, cobre como cátodo, como electrolito fuego con sal y como cable fue un cable de cobre simple. Aunque lamentablemente no teníamos zinc en nuestra casa, por lo que fue muy difícil, no se pudo hacer, tampoco teníamos un multímetro. Así que lo que hicimos fue en base a un video que hicieron unos universitarios, poder guiarnos, nomás con medición de voltaje, fue todo lo que pudimos guiarnos a partir de ahí. Y como dato curioso quería decir que el electrolito del agua, o sea, el agua con sal lo que usamos, nomás funciona si pones agua con sal, ya que mucha gente cree que el agua es conductora, pero de hecho el agua por sí sola no es conductora. Lo que es conductor son las sales que tiene el agua. Por eso al aumentar las sales, las cuales son electrolitos, entonces mejora mucho el flujo de cargas que puede pasar por ahí. Cuarta pregunta. Si hubieras tenido que medir la corriente y voltaje total de tu batería, escribe detalladamente cómo lo habrías hecho. Bueno, de aquí tenemos dos maneras. La primera es medirlo con un multímetro, que es la mejor y la más sencilla, y la segunda es una manera más rudimentaria y menos certera. La primera, la del multímetro, es simplemente analizándolo. O sea, tenemos un circuito que está en serie, obviamente va a haber dos cables sueltos, uno del cátodo y uno del ánodo, por lo que en nuestro multímetro solo ponemos la pluma positiva en el cátodo y la pluma negativa en el ánodo, y de esta manera nos va a dar un voltaje y una corriente. Pero ahora, si no tenemos multímetro, otra manera de hacerlo, nada certera y muy poco eficaz, pero es solo en caso extremo, es si tenemos un LED y este LED tiene un mínimo voltaje y un máximo voltaje, el mínimo que ocupa es para prender o para emanar luz, y el voltaje es el máximo que puede aguantar. Si le suministramos más, truena, o sea, se funde. Entonces, si nuestra batería prende el LED, significa que está dentro de ese voltaje y también que tiene un cierto amperaje. El amperaje mínimo de un LED es aproximadamente 10 miliamperes, por lo que de esta manera se puede más o menos estimar. Ahora, quinta pregunta. ¿Qué voltaje y corriente se espera que sea capaz de suministrar tu batería y por qué? Bueno, es muy parecido a lo del punto 4, ya que al no poder medirla físicamente tuvimos que hacer lo que dije de manera rudimentaria, muy difícil, ya que lo que hicimos fue buscar la resistencia en línea, la resistencia de nuestro circuito. Pero, por ejemplo, los cables de cobre tienen una resistencia tan mínima que se desprecia, y la resistencia del agua con sal no la encontramos, ya que encontré datos tan pequeños de resistencia que hacían que el amperaje subiera de una manera exageradísima, por lo que más o menos usé una aproximación diciendo que tenía aproximadamente 50 ohms cada batería. Entonces 50 por las 9 celdas que tengo me da 450. Entonces el 4.43 voltios, que es nuestro voltaje total, que fue lo que se midió con multímetro, lo que se midió con multímetro en el video, al dividirlo entre 450 nos dio 9.8 miliamperes. Y como dije antes, un LED ocupa mínimo 10 miliamperes. Y en el video ellos muestran cómo prenden un LED. Entonces podemos decir que puede que la resistencia sea un poco menos o que la corriente oscile un poco. Y de esta manera se alcanzan los 10 miliamperios, que 9.8 y 10 es relativamente casi lo mismo. Así que así fue más o menos como creímos que se espera que suministre el voltaje y la corriente en nuestra batería. En base al LED. Al LED nos guiamos mucho y a lo que el voltaje del multímetro. Bueno, este fue mi examen oral. Mi nombre es Julio Valdés, soy del grupo 5. Muchas gracias.